Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes presentamos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, estamos muy contentos. El capítulo anterior pues fue muy bueno. Ahí le mandamos saludos a Rosa. No pudo estar hoy, pero bueno, fue un tema muy bueno, un tema que domina bastante el decano. Y también a ustedes les gustó esa historia de Canoa que no es tan conocida, pero bueno, ya tendremos otras historias de ese estilo más adelante. Y bueno, hoy hay dos cosas importantes. Primero, bueno, obviamente el tema que nos va a presentar la compañera Ana, ahorita lo vamos a ver. Y hoy se nos integra a este equipo de Historia en Caliente, pues una compañera nueva. Ella es Giovanna, ella pertenece a la UAM Iztapalapa. Sé que manejas mucho los temas de mitología griega y bueno, estas cuestiones de mitología te gustan mucho. Entonces, pues te damos la bienvenida, por favor, preséntate. Hola, mucho gusto. Efectivamente, soy orgullosamente de Guami Iztapalapa. Em, Se podría decir que sí, es como que mi especialidad lo que son mitos y folclore, pero no solo de la cultura griega, sí todo lo que son culturas de la antigüedad, también mucho historia del arte, me encanta, y básicamente me sé de memoria todos los museos de aquí de la Ciudad de México mínimo. Me encanta estar aquí, es una oportunidad muy, muy padre, gracias por recibirme, la verdad. Pues estoy muy emocionada de entrar a esto, de formar parte de un proyecto tan padre y pues me da gusto conocer a más personas fuera pues de las clases que desgraciadamente son en línea, pero pues ¿qué le hacemos, no? Ya vamos a regresar, bueno, escalonadamente. Escalonadamente, pero vamos a regresar. Vacúnense por mientras, por cierto. Vacúnate y te vas. Yo ya tengo mi vacuna que me dio como patada de judicial, me tocó la Astra, me falta mi segunda dosis. Pues, ¿qué les cuento? Tengo 25 años y no sé si algo me quieran preguntar de dudas que tengan. Ya había comentado un poco con ustedes. Me da gusto ver que hay otra chica aquí. Pensé que era la única. Eso me alivia un poco porque no quería caer en la misma sintonía de toda mi vida de ser amiga de puros hombres. Entonces está padre tener otra compañera aquí. Sí, de hecho, de colaboradora, pues lo mismo nos dijo ella. Rosa también, por ejemplo, también nos dijo que no está, pero bueno, le mandamos saludos. Por cierto, también felicitar a Rosa por el artículo que le publicaron, la verdad, revísenlo, está muy bueno. Ahí abajo le vamos a poner en la descripción el link de ese artículo que le publicaron, está excelente. Bueno, y ya saben, me acompañan aquí, pues, los gañanes de siempre que me acompañan en cada podcast, Ernesto, Alejandro, Gus, el hijo de Salgado Macedonio, Salemir, y Jorge, ahí. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella pertenece a nuestra generación y fue una de las personas que pues siempre nos ha apoyado en este proyecto. Fue la primera persona que comentó ahí en los videos de YouTube. Imagínense, si bien que me acuerdo, por favor, de ella. Así que, pues por favor, preséntate, Anita, por favor, preséntate. Hola a todos amigos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Ana. Bueno, en especial el tema que hoy vamos a hablar no es especial en lo que me he enfocado, y sinceramente a mí me llaman la atención otros temas, pero este tema en particular llamó mucho la atención a mis compañeros porque, si no mal recuerdo, fue en una clase de Margarita, donde hablé de este tema, y que es interesante el cómo se relaciona la sociedad con estos mitos, ¿no? Que podemos pensar que son realidades o pueden ser mentiras, ¿no? Me da mucho gusto saludarlo a todos, a todos, a todos. Yo soy fan de su programa, la verdad, de todos los capítulos que hacen, porque creo que nos están dejando ver más allá de que un historiador no solamente tiene que escribirse, ¿no? Solamente en los libros, sino que también tenemos estas nuevas plataformas donde podemos dar a conocer temas que muchos no sabíamos y que pues son interesantes, ¿no? Para la crítica, sobre todo es eso. Y me da mucho gusto que me hayan invitado a bueno, en este caso a este programa para hablar del tema. Excelente, y sí, bueno, ya que lo adelantó Anita,
pues este tema yo vi cuando ella tuvo la idea de hablar de esta criatura, ¿no? Desde la historia, ¿no? Uno podría pensar que que sería una historia un poco extraña y hasta ridícula, pero pues ahorita vamos a ver con lo que nos va a explicar Anita cómo pues podemos entender muchas cosas políticas, incluso analizando la historia de esta rara criatura que apareció en los 90. Pero bueno, vamos a comenzar. Si ustedes, bueno, ¿Va a dar miedo? posiblemente, ya lo veremos. Bueno, aquí a mis panelistas les pregunto, ¿ustedes conocen la palabra criptozoología? Claro que sí. ¿Alguien me puede dar una definición de la criptozoología? ¿O lo que entiendan por criptozoología? No, échale tú, Giovanna. Me suena como animales muertos, ¿no? No, Giovanna. Suena por favor, como ahí. el estudio de animales raros o No, mitológicos. la criptozoología es el estudio de animales ocultos o desconocidos. Se le conoce más bien como el estudio de los monstruos, comunalmente, vagamente, es parte de lo que yo estudio con folclore y mitología, es una vertiente. Ahí entra lo que sería Pie Grande, el monstruo en Lago Ness, los fénix, todos los animales que... Las suegras son reales, por desgracia, y están comprobadas. Son un terror que aterrorizan a la humanidad. Los osos marinos. ¿Los qué? Los osos marinos. Esos aún no se comprueban. Y otro de los animales que son parte de la criptozoología es del que va a hablar nuestra compañera Ana Laura, o Ana, no sé cómo prefieras que te digan. Igual los dragones, criaturas míticas, ancestrales, que no se sabe si tienen que ver con los dinosaurios, que sí Quetzalcóatl, cosas así. De hecho, Quetzalcóatl bien podría ser un animal de estudio criptozoólogo. Exactamente. Bueno, la definición como tal, si ustedes van a la Real Academia de la Lengua, es la pseudociencia que estudia la existencia de criaturas fantásticas o mitológicas en el mundo real. ¿Y por qué les digo esta definición? Anita también tal vez se preguntará eso. Porque esta criatura que ella nos va a presentar puso de moda esta palabra en América Latina. Así que hoy vamos a hablar acerca del chupacabras, un monstruo bastante mítico que hasta incluso últimamente también ha estado en las noticias en el norte. Y pues hoy vamos a hablar de él. Así que Ana, te cedo los micrófonos para que nos hables sobre esta criatura, si existe o no. Ahí platícanos qué tiene que ver el chupacabras en la historia. Este tema surge porque a partir en este caso de los mitos o las leyendas que llegan a pasarse de boca en boca, pues llegan a resultar un poco curiosas el saber si ha pasado o no ha pasado este tipo de temas, ¿no? Recuerdo que cuando la maestra mencionó que tenía que ser algo sobre donde la participación de la gente pues estuviera involucrada y sobre todo un tema cultural, pues teníamos que involucrar ciertas acciones, en este caso que la sociedad también ha generado, ¿no? Bueno, este tema surgió también porque hablando una vez con una persona me mencionó sobre este tema y sobre esta palabra que era el chupacabras. Yo sinceramente no sabía qué era ni de qué se hablaba, ¿no? Pero lo primero que dijo la persona fue, el chupacabras está relacionado con un presidente, así, nada más me lo dijo, ¿no? Y ya me mencionó más o menos la temporalidad en este caso, y fue cuando empezó como que a llamarme la atención, ¿no? Dije, pues, ¿de qué presidente está hablando o por qué, de qué onda, ¿no? En este caso. Bueno, ya indagando un poco en el tema e investigando más y sobre todo preguntarle más como en ese tipo de la generación donde surgió este término o esta anécdota, me encontré con otra persona que vivía en este caso en Guerrero, que me comentaba que más o menos como por 1996, 1995, en su pueblo habían matado un montón de reses en este caso, ¿no? Bueno, y decían que pues como ser mitológico era el llamado chupacabras. La gente no sabía en realidad cómo era como tal esta imagen, solamente sabían que iba llegando a atacar a los animales, en este caso, por ejemplo, a ovejas, a perros, a gatos, pues en este caso, pues animales que estaban pues en los pueblos de ahí. Bueno, ya con esto
sale otro tema donde ya investigando que una persona me dice, es que el chupacabras tiene que ver con Salinas de Gortari, ¿no? Y pues uno cuando menciona a este presidente, pues es un conflicto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nosotros en este caso que sabemos un poco del tema, o mucho en algunos casos, pues sabemos que este presidente, pues ha estado en el ojo del huracán por ciertos temas que pasó en su sexenio y después de su sexenio, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el rol de la sociedad empieza a involucrarse en este tema. El chupacabras como tal no surge, no se inventa aquí en México, ¿no? Como lo mencionó mi amigo Raúl, sale en otra parte de América Latina. Entonces es curioso cómo se puede decir, como lo denominaríamos ahorita chisme, empieza a evolucionar en ciertas partes del continente y sobre todo que llega a México, ¿no? Surgieron ciertos datos donde hubo en otros pueblos donde apareció este ser mitológico que pues atacaba a los animales, ¿no? Fue como un rumor de boca en boca que llegaba el chupacabras, que mataba a los animales, hasta en cierto caso, en este caso como la guardia del Estado, protegía a los ciudadanos de este ser, ¿no? Sin saber cómo era, sin saber cuál era su plan ni nada, ¿no? Solamente sabían que tenían que cuidarse. Ya después, en unas fotografías que llegué a encontrar, bueno, en esta parte de las portadas de un periódico, sacan la imagen de cómo es un chupacabras, como lo describe la gente. Una persona lo vio y de ahí se empieza a rumorar cómo es el chupacabras, ¿no? Y entonces creo que eso es lo interesante de los mitos, ¿no? Creo que son cosas que se van creando de voz en voz. Es como el teléfono descompuesto, ¿no? Como lo conocemos. Entonces empiezan a surgir esta idea del chupacabras que tiene la mitad de un ser vivo y la cara de otro, ¿no? Entonces, como tal, no hay una definición específica de cómo es el chupacabras, sino cómo la gente lo vio, ¿no? En este caso, obvio, hay ciertas imágenes donde sí mencionan bien cómo es y que te aseguran que es así, pero pues no se sabe, ¿no? Ahora sí que, como se dice, es un rumor que nunca ha quedado claro. Bueno, ya viendo un poco más este tema, cuando empezamos a hablar en el caso del expresidente Salinas de Gortari, nos damos cuenta que hay una cortinilla, como ahora se le conoce, de información. Bueno, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que acaba de surgir. Nosotros fuimos testigos de que WhatsApp, Facebook e Instagram se cayó, ¿no? Y todos, en verdad, en automático, si empezamos como a pensar, decimos, algo está pasando en el mundo y por eso se están cayendo estas plataformas. Es decir, que nos quieren ocultar algo. Así de fácil. En este caso pasa lo mismo, ¿vale? Llega sobre todo a un medio de comunicación que es muy importante para la sociedad, que es la televisión, ¿vale? Y hay muchos videos donde pasa, por ejemplo, en ciertos canales. No sé si pueda decir en este caso, por ejemplo, como las marcas en los canales. Dilo, aquí no. Sí, aquí no nos patrocina. Ay, no, tú quémalo. No te preocupes. Si es Luisito Bueno. Comunica, mejor, pero no habla de chupacabras. Ay, Y yo cállate. preocupada por sacar mis papitas. En TV Azteca y en Televisa empiezan a sacar estas noticias. Hasta de hecho van y entrevistan a las personas bueno, en este caso al lugar donde está sucediendo este hecho, ¿no? Sin embargo, creo que al abordar más el tema, por ejemplo, del expresidente, nos damos cuenta que pues hay muchos campos, en este caso, que se están llenando de información, sobre todo porque él a lo mejor no está haciendo las cosas como debe, ¿no? Pues vamos a ver, por ejemplo, en este caso, muchas consecuencias en su sexenio, que esto va a provocar que, pues, no sea bien visto, ¿no? Pero creo que uno de los temas más importantes que involucra a este expresidente, pues, es la muerte de Colosio, ¿no? Creo que todos lo sabemos y creo que es un tema primordial, ¿no? Que
en automático, hasta en los libros los dice, ¿no? Un primer sospechoso de la muerte de este candidato, ¿quién es? Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, esto hace este mito o este ser mitológico que empieza a aparecer en México, hace que se haga una cortinilla, es decir, que se empiecen, que la sociedad empiece a enfocarse en otras cosas que para esto en realidad a la gente le llama más la atención estos temas, el chisme como tal, que pues lo que esté sucediendo en la sociedad, ¿no? Que si el gas está subiendo, que si esto está bajando, que si ya se vendió el petróleo, que si no, que eso casi a la gente no le empieza a llamar la atención. Es decir, que la gente se empieza a involucrar más por, en este caso, los roles sociales un poco y los acontecimientos que están surgiendo, pero más como de, ajá, como de chisme, como de rumor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La gente se empieza a envolver en pánico, en decir, este ser mitológico que está apareciendo, que para ese momento no es ser mitológico, como un monstruo que está apareciendo, que nos está atacando, ¿no? Y eso es interesante porque creo que es una buena manipulación adaptar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es muy fácil envolver a la gente en ese tipo de cosas. Por ejemplo, como se los mencioné ahora en la caída de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, la gente estaba más bien preocupada en ver por qué no funcionaba mi WhatsApp, por qué no me llegaba ninguna llamada o por qué no me entraba ningún mensaje y no se ponía a ver a lo mejor qué estaba pasando, es decir, por qué está pasando esto, ¿no? ¿Qué está surgiendo o qué están escondiendo, ¿no? Y creo que eso es algo interesante, sobre todo de los mitos, ¿no? Aquí tenemos una compañera, una amiga que pues sabe sobre todo esto, ¿no? Es decir, cómo esta divulgación social empieza como a afectar, como a envolver más bien a la gente, ¿no? Y esto hace que se haga partícipe de ello y que sobre todo que pues se queden como cositas escondidas, ¿no? No del todo claras. Entonces, ya viendo un poco más sobre el tema, pues sí, ¿no? Resulta que pues este ser aparece justo cuando están pasando todos estos problemas con el presidente que en ese entonces era, ¿no? A lo mejor hay que tener en claro que este ser empieza a aparecer como por 1994, 95, más o menos. Entonces ya está casi saliendo un sexenio y está entrando otro, ¿no? Entonces ya sabemos que nosotros que lo hemos visto en muchas clases, que pues al entrar el siguiente presidente a México, pues se empiezan a ver muchos problemas ya para la caída del PRI como tal, ¿no? Ya no es bien visto el PRI como tal, porque es el partido dominante todavía, bueno, ya están las últimas, entonces el PRI ya no empieza a ser bien visto, ¿no? Entonces, como les menciono, aparecen en esta red de comunicación que es muy importante para ese entonces, que es la televisión y el radio, donde empieza a divulgar más esta información, ¿no? Y que pues, ¿qué hace, no? Como todos hemos sabido, pues los partidos políticos se llegan a aliar, en este caso, con estas pues empresas de medios de comunicación que hacen que pues envuelvan a la gente y que escondan información, ¿no? Entonces, es interesante este tema del chupacabras, por lo que he visto, no se atreven mucho a escribir sobre esto porque pues como tal, pues no hay muchas fuentes donde lo podamos ver, o en este caso, por ejemplo, los testigos, pues no son del todo claro, ¿no? Porque pues te pueden decir una cosa, te pueden mencionar otra, o se pueden contradecir, ¿no? Es decir, no puede ser lo mismo. Entonces, creo que eso es algo que a los mitos se les deja como una rama más abajo, ¿no? Sin embargo, creo que es de mucho donde le podemos cortar porque, sin embargo, podemos ver si es realidad o es mentira, ¿no? Que está surgiendo esto. Entonces, es interesante este tema y me gustaría ver ustedes qué opinan, amigos. Ah, perdón.
Bueno, como menciona Ana, eh, todo esto de los mitos, para empezar, un mito, cómo inició la historia con mitos y leyendas. Esas fueron las bases de la historia per se antes de que fuera historia por sí misma. Los primeros libros de historia que encontramos son cosas como la Ilíada, la Odisea, que están llenos de seres mitológicos plagados de esto, y ahora ya los han relegado a un lugar apartado en el fondo del librero donde se empolvan y mucha gente dice, eso no sirve, es una pseudociencia o algo que no sirve, no funciona, pero se les olvida que es como que de donde surgió todo. Y como dice Ana, luego sirven para encubrir muchas cosas, tapar cosas, o simplemente son para dar explicaciones a cosas que uno no comprende, como los mitos creacionales de las culturas antiguas, por ejemplo. Eh, por ejemplo, aquí en la cultura azteca tenemos lo de los 5 soles, cosas así. Y también me viene a la mente cuando nos dice esto de que va cambiando el sexenio y dice, y empieza a haber problemas de difusión por la tele y todo. Yo me acuerdo que todavía yo de muy morrita que salía Facundo en la tele, creo que fue a ver al chupacabras o algo así, y yo así de, ¿en qué momento? Y como ya habían comentado con Jaime Maussan y todo eso, yo me puse a buscar y encontré solamente 2 artículos como con bases así prestigiosas, que fue uno de la BBC y uno de la National Geographic. Entonces me quedé así como que, no, bueno. Y sí se me hace muy, muy interesante que se meta en este momento con respecto a lo de WhatsApp. Tienes razón, yo estaba aterrada porque no servía en ninguna de mis redes sociales. Estaba como de, ¿qué está pasando? Es el fin del mundo. No, no puede ser, tercera guerra mundial eres tú. Y no, definitivamente no, pero si se ponen a pensar también salieron memes como de una de las personas más asociales del mundo es el que lidera las redes más poderosas en sociales, en internet, y es como de, ¿qué está pasando? Alguien explíquenme. A mí sí me picó un poquito después de que pasó mi pánico por no poder mandar mensajes. Emir, por favor, y después Gus, por favor. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Muy bien, amigos. Pues, ¿qué tema tan interesante es este del chupasangre? Pero yo digo que sí es muy amplio todo este contexto que nos pinta Ana, que nos muestra, porque sí, curiosamente este ser que nadie ha visto y que solamente se escuchan rumores y una construcción del imaginario de la gente que no, creo que, y me gustaría que alguien me corrigiera si me equivoco, no nace en México. Esta leyenda nace, creo, en Puerto Rico o en Costa Rica. Sí, Puerto ¿no? Rico. En Puerto Rico. Entonces, sí, en Puerto Rico. Rápidamente llega a México en un contexto, en un panorama en el que México pues vive una transición, ¿verdad? En el que pues este señor que, bueno, ya todos sabemos, ya nos dijo Anita quién era este señor, Salinas de Gortari, pues llega al poder y yo pienso que la contextualización o la aparición de este animalejo llega en un buen momento para el gobierno de Salinas, ¿no? Y hay que recordar que en este momento también pues Televisa y TV Azteca están sobre pues tratando de quitarle un poquito, de limpiarle la cara a esos güeyes del gobierno, ¿no? Como siempre. Pero es en este punto, creo yo, y ahorita nos va a corregir en eso también, ¿verdad? En esta parte de la política, que las televisoras se unen para precisamente limpiar esta imagen del gobierno y pues volcan toda su maquinaria a esto del chupacabras. Y sería también muy interesante ver las opiniones que tiene la gente, ¿no? Creo que eso es una parte interesante y que abona mucho la historia. Lo acabamos de ver bueno, aquí en mi caso, en historia cotidiana, en historia de la vida cotidiana, las fuentes orales son muy, muy interesantes y muy importantes para otro punto de vista de la historia. Entonces sí es curioso, pero ¿qué más hay detrás de este animalito?
Me parece que hasta la BBC hizo un reportaje sobre él, la BBC y hasta National Geographic, ¿no? Bueno, que esos güeyes hacen reportaje con cualquier ser mitológico que se les ocurra. Vimos ahora, hace unos meses, cuando hicieron los documentales sobre las pirámides de Teotihuacán y sobre los 500 años de la conquista, y bueno, se debrayaron bastante porque, bueno, eso es punto y aparte, pero sí, yo creo que sí estaría interesante también escuchar esa parte de la gente, ¿no? ¿Cuál era su percepción? No sabemos si alguien les pagó para hablar, no, así como dices, Ana, no hay fuentes suficientes que se atrevan a hablar, ¿no? sobre este tema, y eso es lo que lo hace todavía más original. Creo que Gus tenía la palabra después de mí. Adelante, Gus. Así es, Gus. No, pues, a ver si no me meten polémicas por esto, pero la verdad esa cosa del Chupacaras, pues fue un teatrito muy, muy bien montado, la verdad. Bueno, muy bien montado, pero ya preguntándole no sé, a personas que ya son mucho más grandes que un servidor y que todos nosotros, pues sí les dices, oye, ¿qué onda, no? Con el Chupacabras. No, es que Salinas lo inventó por no sé qué tanto, o sea, ay, pinche viejo orejón que vaya y chinga a su madre, ¿no? O sea, dices, güey, o sea, ni ellos creían de esa madre del chupacabras, güey, y fíjate, se me hace muy interesante. El mexicano, por lo regular, cuando asocia leyendas, güey, no te dice, güey, ven, te voy a contar la leyenda del chupacabras, a ver, te sale con la Llorona, con el Charro Negro, bueno, con otro tipo de leyendas, pero güey, no te va a decir, ven, te voy a contar la leyenda del chupacabras, sepa que nos dé miedo un ratito. O sea, fíjate, es muy curioso que el estadounidense asocia más el chupacabras con el mexicano que nosotros nos asociemos como leyenda popular esa cosa. Fíjate, está tan asociada por los estadounidenses que, por ejemplo, en YouTube, en HBO Latinoamérica, se sacaron ahí de fantasmagóricas y se pusieron la del chupacabras. Estos son ejemplos nada más, ¿no? En Scooby-Doo, un capítulo especial para el chupacabras, igual, y casualmente estaban en México. Igual en los videojuegos, ¿qué creen? El chupacabras aparece como criatura mexicana que puedes cazar solo ahí, solo aquí en México y en la parte norte, ¿no? Y bueno, o sea, no sé, ese es como un tipo de curiosidad que quería reflejar. Sobre lo que estaban diciendo, mito, leyenda, yo, a ver si no me golpean ahorita las compañeras o me hacen bonk, pero creo que hay una diferencia entre, nada más para que la audiencia le quede claro. Hay, creo que una diferencia entre lo que es mito y leyenda en ese sentido. El mito trata de explicar, digamos que algo de la creación o la creación de alguna cosmovisión, ¿no? Tenemos la mitología griega, tenemos, no sé, la mitología mexica, por ejemplo, y la leyenda considero yo que es ya más bien un relato que pasa de generación en generación para explicar algunas cosas que la lógica tal vez no puede explicar a falta de, no sé, de argumentos, por así decirlo. Y vaya, a final de cuentas eso es todo lo que quería decir, a ver si ahorita no me cuelgan las compañeras o todos ustedes. Ahorita a ver qué más sale. Giovanna, ahí, por favor. Bueno, de las referencias culturales que nos menciona José o Gus, ¿cómo gusta que le diga? Dile Gustavo. Gus. Yo estaba ya con mi trago, pero voy a pasar a un poco algo menos dañino, por lo menos sin alcohol. Bueno, dejando aparte eso, en las referencias, por ejemplo, creo que les había mencionado en las conversaciones previas que tuvimos en WhatsApp, que en una peli incluso infantil, familiar, la de Hotel Transilvania 3, que se dan todos los monstruos de crucero, te ponen al chupacabras llegando a un bar acá, bien galán, todo, muy latino, sí, pero vestido de mariachi, casi nada más le faltaba el sombrero, y le dice al pececito que atiende el bar, ¿tienes algo que sacie mi sed? Y agarra acá como que prepara el trago y le saca su copita de martini con una cabrita adentro, así como de... Y yo así de... ¿Es en serio? Me dio mucha risa, pero sí lo ven como que muy mexicano. Y otra persona que es del norte, por así decirlo, que no es del norte, que es Franco Escamilla, yo creo que muchos de la audiencia lo van a ubicar, y quien no lo ubique, pues háganse un favor y vean a Franco Escamilla. Bueno, a mí me da mucha risa.
él dice que le tiene miedo a La Llorona y que se va a Ecuador, lo narra en uno de sus sketches, perdón, stand-up, y dice, se me haría muy personal que La Llorona le dijera al chupacabras, te encargo México para ir a hacer mi vuelo, ir a molestar a Franco. Entonces, así, y él vive en Monterrey. Él nació en Morelos, me parece, pero ha vivido toda su vida en Monterrey, está pegado al norte. Entonces, joder, ¿qué onda? Y todos los demás lo asociamos con, fue Gortari, ese güey. Es muy curioso, sí, me parece muy curioso. Ahora de lo de mito y leyenda. Leyenda no es algo de que pase de voz en voz. Eso es tradición oral, que es otra cosa. La leyenda más bien puede ser algo literario, que se convierte en algo literario, mientras que el mito, como tú lo dices, son para explicar cosas que no entendemos, que si bien se escriben, después es otra cosa. La leyenda es solamente algo literario y que no tiene tanta trascendencia. Es la única diferencia. Es muy leve, pero sí hay una separación. Y además en los mitos reflejan muchos héroes de la antigüedad y crece su mito. Solamente es eso, no es regaño. No es boing, a mí me sonó como a que Gustavo está diciendo por estupideces. Bueno, así yo lo leí entre líneas, no, o sea, no es nada personal, Gustavo, No, deja de buscarme problemas, por favor, Emil. No, a ver, la bronca justo lo que dicen ustedes que es los va a regañar mi pequeño Da Vinci cuando ahí está, el famoso Da Vinci. Da Vinci. No, por eso dije, no estaba muy seguro, por eso dije, y está bien que me regañe. Mira, mejor que hable Ernesto. Así no aprende más. ¿Qué? No, primero Ana y luego Ernesto. Primero Ana y ya después ahorita Ernesto te damos la palabra. Bueno, exacto, creo que, bueno, ¿por qué sale sobre todo esto sobre los mitos y las leyendas? Creo que a la sociedad como tal luego no les queda claro cómo es esto, ¿no? Cómo es esta separación, ¿no? Pues uno dice luego, hasta la gente lo menciona que es lo mismo, ¿no? Creo que ya un poco estudiando luego el tema, pues uno entiende las diferencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso del chupacabras, pues sí es un mito como tal. Y sobre todo porque es que viendo un poco más como la definición de mito, puede ser entendida y hasta la maestra más o menos me lo mencionó así, como si fuera una realidad que se quedó así, ¿no? O sea, queriendo explicar una realidad que a lo mejor no se conoce. Así, ¿no? Entonces, empiezan a surgir como estos temas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del chupacabras, yo también no tenía la menor idea de qué era ni quién era, pero viendo un poco, por ejemplo, los temas que estábamos hablando en ese entonces, en esas clases, pues era esta historia de las mentalidades, ¿no? Es decir, cómo pues estos temas involucran mucho a la sociedad, ¿no? Y cómo las envuelven. Creo que ese es el tema principal. Y, por ejemplo, un poco más poniendo en contexto el tema del que era el presidente en ese entonces, hay muchas cosas que empiezan a surgir, pero se quedan como estancadas, ¿vale? No hay que olvidar que en ese entonces también empieza a surgir lo que es el cártel, ¿vale? Empieza a surgir lo que es el Chapo Guzmán, ¿vale? Entonces empiezan a surgir temas que empiezan a envolver más a la gente, ¿no? Ya no solamente se queda en eso, sino que ya también aparecen estos personajes que empiezan a involucrarse en el tema sobre este presidente, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros empezamos a ver más los temas, pues nos damos cuenta de que, y la gente dice, ¿no? Pues es que el presidente ayudaba hasta a los narcotraficantes en ese entonces, ¿no? O, por ejemplo, la crisis económica, ¿no? Entonces empiezan a surgir varios temas que hacen que pues este presidente, pues caiga en se puede decir que en este hoyo donde todo le empieza como a llover, ¿no? Es decir, que todo le empieza, todos los problemas, todas las consecuencias o todas las alianzas que sí llegó a hacer equivocadamente en su sexenio, pues le empiezan a salir. Como lo menciono, creo que algo importante sobre estos como rumores sociales que empieza a crear la gente,
se hace más interesante porque se empieza a envolver, en este caso, en la televisión. No hay que olvidar que uno de los medios de comunicación más importantes, pues es la televisión, ¿no? Creo que la mayoría de la gente la sigue viendo, o por ejemplo, a lo mejor el radio ya no un poco, pero la televisión sí. Y para ese entonces, pues es lo más top, ¿no? En ese entonces. Creo que esto hace que pues este mito se empiece pues a expandir, ¿no? Ya no solamente se quede sino en donde surgió, sino que empiece como a abordar más partes. El primer caso que se dio fue en Puebla, si no mal recuerdo fue en Puebla en 1994, y cuando sale bien fue a finales de diciembre, principios de 1995. Entonces, como lo menciono, ya hay muchas cosas que al presidente pues ya no le están saliendo del todo bien, y hay que aceptarlo, y a lo mejor luego los que son priistas de corazón, la verdad, no lo quieren aceptar, El Raúl. pero el PRI ya está decayendo, o sea, el PRI ya no está teniendo ningún valor como tal, ¿no? Y hemos visto muchas fuentes donde nos mencionan que ya en este caso el último sexenio del presidente, que en este caso fue de 1994 al 2000, si no mal recuerdo fue Cedillo, ¿sí, verdad? Sí, fue Cedillo. Ya fue una payasada como tal lo dice, ¿no? Ya, o sea, ya era el títere de Salinas, y ya, o sea, entonces, ¿qué empieza a surgir? Que pues este partido político pues empiece a buscar alternativas que le empiece a gustar a la gente como tal, ¿no? Y esto hace que se haga como un rumor popular este mito, ¿no? Y eso es lo interesante del tema. Ahí Ernesto, por favor, y ya después Jorge. Sí, no, pues igual es un tema bastante llamativo, pero a mí lo que igual me llama la atención es cómo se hace esta diferenciación del fenómeno del chupacabras en los distintos lugares del país, ¿no? O sea, por ejemplo, en el centro, que es donde empieza, es prácticamente donde se da toda esta cobertura masiva del suceso, y de repente las televisoras van según a investigar qué es lo que está pasando y así, y es tal la cobertura que se da que empiezan a surgir precisamente las primeras voces críticas diciendo, oigan, ¿por qué le están dando tanta cobertura a esto cuando en el país está pasando tal cosa, ¿no? O sea, como señala Ana, primer avistamiento o primera aparición del chupacabras pues es en el 94, pero ya en el 95, prácticamente en enero, pues el país está en el shock del error de diciembre del 94, entonces de repente pues es como coincidencia, quién sabe, pero tal parece que la televisión juega un papel como para tratar de distraer a la sociedad de lo que está ocurriendo en ese momento, que es pues, prácticamente una debacle económica que va a marcar a a todas las siguientes generaciones, ¿no? Y que todavía hasta el momento se sigue pagando. Pero sí, como señalo también, en el norte, pues o sea, está más asociado hacia lo que sucede en Estados Unidos. De repente también ellos igual como que generan su propia manera de ver el suceso del chupacabras, y es totalmente distinto. O sea, también se le da cobertura, pero no una cobertura como tan excesiva que después se pueda cuestionar, así como decir, ¿por qué están dándole tanto espacio en los medios de comunicación a algo que ni siquiera sabemos si es verdad o no? Y yo creo que también, de alguna manera, digo, esto ya es una especulación mía, y sobre todo ahorita que mencionaban todo esto de la cobertura televisiva, pero tal parece que el chupacabras fuera un ensayo para lo que pasaría no recuerdo si en el 97 o 98, cuando asesinan a Paco Stanley, que prácticamente, bueno, no, bueno, lo que pasa es que prácticamente las televisoras, una vez que ocurre esto, se dedican a hacer una cobertura enorme. O sea, las dos se enlazan prácticamente haciendo una cadena nacional. Es algo insólito en dos televisoras que compiten por el rating de una manera tan fuerte como son la de la Jusco y la de Chapultepec. De repente, pues los dos,
o las dos televisoras se comparten señal, dicen o empiezan a hablar sobre el caso, tratan de buscar quiénes son los culpables, etcétera, y se hace una presión enorme sobre el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en ese entonces, que era el jefe de gobierno del Distrito Federal, como para decir, es que desde que llegó la izquierda al poder aquí en la Ciudad de México, aumentó la inseguridad y demás, o sea, que prácticamente están pidiendo la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas en ese entonces, precisamente por que supuestamente la inseguridad había hecho de las suyas, cebándose con la vida de Paco Stanley, pero pues uno se da cuenta ya una vez que empieza a investigar que pues, Paco Stanley pues, tenía muchísimas conexiones y sobre todo muchísimos negocios no tan limpios como como ya después se sabría, ¿no? Y si no, pues ahí a las pruebas nos remitimos, ¿no? La bolsita que se le cae a su Mayito Besares mientras baila el gallinazo, pues es épica. Es un momento. Era harina, güey. Era harina. Era un número telefónico. ¿Qué nos dijo Exacto, es lo que va a decir. Según ¿Por él, eso es dice tan que es un famoso el teléfono. gallinazo? Sí, bueno, Emir lo sabemos, porque Emir siempre fue fan de Paco Stanley y de Mario Besares, siempre los ha defendido, pero bueno. Claro. Y se parece, que es lo siempre ha peor. creído que los tienen olor de santidad por eso. Pero sí, la cuestión es esa, ¿no? Es un momento icónico de repente, y después sí, las investigaciones confirman que Paco Stanley tenía nexos con los cárteles y distribuidores de droga. Pero sí, es como el primer ensayo, quizá, esto del chupacabras, como cómo desviar la atención a través de la televisión, cuando estaban ocurriendo cosas un poco más importantes en el país. Coincide, como dice, a partir del 95 que se supone que aumentan los casos de avistamiento y de víctimas del chupacabras, coincide con la crisis del 94, o sea, a finales del 94, principios del 95, el plan de choque económico para salvar para salvar al país. Entonces, ¿qué implica todo esto? Pues reformas o restricciones al gasto público, reducciones del presupuesto y demás, y obviamente ya años después, pues la creación del FOBAPROA, y entonces es como, no sabemos si fue una maniobra orquestada por el gobierno, o bien las mismas televisoras actuaron por su parte, como en este deber moral. Recordemos lo que dijo Emilio Azcárraga Milmo, papá del actual dueño de Televisa, que él era un soldado del presidente, ¿no? Entonces, pues, si ellas se sintieron con el deber de hacer lo posible para salvar al régimen, pues bueno, ellos lo sabrán. Pero sí sería interesante como tenerlo en cuenta. Quizá el fenómeno del chupacabra sea el primer evento en donde vemos a las dos grandes televisoras de este país actuar coordinadamente, o quién sabe, para intentar desviar la atención o no de temas más importantes que estaban ocurriendo en el México de estos años. Pronto la caja, La famosa caja ¿no? china. Pero no Jorge, sé que se llama ¿Qué tienen caja que ver china. aquí los pinches chinos? No, pero nadie sabe Él que se llamaba entendió mi caja china referencia. hasta que apareció la película. Entonces, Jorge, y después sale. Cámara, Emir, déjale estar de aguafiestas. Sí, Jorge ahí, Cheñango. ¿quieres decir? cállate, Jacobo. Ale, y ahorita ya. Ya nada más Voy te voy a como marranito en tobogán porque voy a decir muchas cosas, así que échale. Guácala. Puta, ya valió mal. Bueno, pues creo que tocan bastantes puntos interesantes. De ahí, por ahí uno que me recordó mi infancia fue el de Gus, de Scooby-Doo y el Chupacabras aquí en México. Icónica en estas fechas esa película de Scooby-Doo, creo que sí fue bastante buena, ¿no? Ya casi creo que Entretenida. la vuelven a pasar, bro. A ver si ya empezó la temporada de Scooby-Doo, güey. Sí, yo la voy a buscar porque sí está buena, ahí la recomiendo. Para distraerse, no nada de culto, pero sí está buena. Pero sí, como les decía, yo creo que hay bastantes temas muy, muy interesantes. Por ahí Gus tocaba uno principal, que era este tema sobre si el chupacabras llegaba a ser una leyenda, ¿no? Y creo que nosotros lo hemos llegado a escuchar mejor como una cortina de humo, ¿no? Creo que de ahí nacen más o menos la concepción de las cortinas de humo, porque pues, yo de que recuerdo de ahí parte, ¿no? El chupacabras, la liberación, la captura del Chapo, cuando escapó el Chapo, la influenza, todos estos tipos de eventos donde
se hacen jugar políticas, pero se distrae a la población con distintos eventos, ¿no? Y creo que eso fue lo que distingue al chupacabras, ¿no? Ya no va como una leyenda de terror que se cuenta en las noches, ¿no? Para asustar a la gente, pero sí es como que es una cosa ridícula, burlesca, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Quién sabe quién la creyó en su tiempo, pues ahora dice que fue siempre una obra orquestada por Gortari, ¿no? Pero pues en ese momento pues no sabemos cómo impactó en la sociedad, ¿no? Tal vez sí a través de los periódicos, pero hay que recordar que el medio de comunicación masivo por excelencia siempre fue la televisión, ¿no? Y en ese momento pues también la radio, pero tendría que ver cómo impactó en la sociedad en ese entonces, ¿no? Hoy todos dicen que nadie lo creyó, pero pues bueno, muchas cosas se dicen actualmente, ¿no? Sería ahí un buen trabajo de investigación. Y otra cosa, dicen que el chupacabras no es un invento de aquí, ¿no? Bueno, no es originario de México. Habría que ver, me surge la duda, no sé si Ana por ahí tenga información al respecto de qué impacto tuvo en la sociedad de donde es originario el chupacabras, ¿no? Porque para que llegue a ser trasladado aquí a México tuvo que haber llamado la atención, ¿no? De alguien haber dicho si se orquestó desde la televisora o desde Los Pinos, se llegó a orquestar esta estrategia. Han de haber dicho hay que traer algo, ¿no? ¿Quién le dio residencia a chupacabras aquí en México y quién dijo que era una buena idea, ¿no? Porque algo tuvo que tener de impacto en donde se originó para que luciera como una magnífica idea aquí en México, ¿no? Bueno, ahí es una pregunta para Ana, no sé si tengas información al respecto. Creo que ya dijiste que hay muy poca, pero si hay un poquito más acerca de donde se originó, pues sí sería excelente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi punto. Ok, sí. Bueno, como tal, es que ese es el conflicto en el que entramos en la mayoría cuando se empieza como a esculcar o a querer ver temas sobre historia oral, en este caso sobre los mitos, ¿no? Como tal, por ejemplo, cuando empecé a ver qué era como tal el término de chupacabras, nada más lo que te enlazan es, apareció por primera vez aquí y pues solamente, por ejemplo, como les digo, afectó a varios, pues en este caso a varios animales, porque como tal, nada más se sabía que el chupacabras atacaba a los animales, no atacaba a la gente. Sin embargo, eso es algo curioso. Cuando llega aquí a México, este mito empieza a decir que el chupacabras quiere atacar a la gente. No se sabe de dónde se sacó esa idea, no se sabe, pero empieza a surgir esta idea. Entonces, por eso empiezan estos personajes, a lo mejor como ahorita lo conocemos como los policías, o en este caso como la policía municipal en los estados, que empiezan a resguardar a la gente, ¿no? Empiezan como a cuidarla. Sin embargo, como tal, cuando apareció el chupacabras en Puerto Rico, solamente se sabía que era como tal un extraterrestre, ¿no? Así lo tenían denominado, así era su concepto como tal, que era un extraterrestre, o sea, y cuando todos nos imaginamos eso es que viene de otro mundo, y empieza como este conflicto, ¿no? No se sabe más allá de eso. Y creo que ese es el problema de los mitos, que no se sabe qué onda, ¿no? Entonces, eso es lo curioso y cuando empieza a surgir aquí en México, eso es lo único que le hace el cambio, ¿no? Que ya no se va solamente a atacar animales, porque ustedes ven, por ejemplo, no sé si lograron ver unas imágenes que les compartí en mi trabajo, de unas portadas de periódico, donde salen cientos de ganado, en este caso, que sale muerto, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, se sabe si hubo un estudio donde se analizara si los animales habían muerto por ataque de alguien o si solamente los habían envenenado. No se sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. Hubo en unos casos donde llegaron a encontrar como hemos visto como las mordidas de los murciélagos que aparecen en las películas, o en este caso en las caricaturas, que cómo es la mordida de un murciélago, así solamente aparecían en ciertos animales. Y después, en algunos, encontraron pisadas de este ser
de este ser mitológico, donde se imaginaron cómo empezaba, cómo más bien era la idea de ¿no? Solamente es lo único que se sabe. Creo que cuando ya no se adentre más, por ejemplo, más en este caso a este tema, pues podríamos a lo mejor sacar más información, pero tendríamos que estar en específico en esos lugares y contactar a las personas que a lo mejor vivieron eso para ver qué es la opinión que ellos mencionan. Pero como tal, por ejemplo, yo solamente te puedo decir que lo escuché y me lo comentaron y yo empecé a investigar pues como tal en documentos, en este caso académicos, que empiecen a hablar sobre el tema y no te llegas a encontrar muchos. Entonces, como es una participación de la sociedad que no queda clara el por qué está surgiendo esto y solamente vemos, y lo interesante es esto, ¿no? ¿Por qué estas televisoras están yendo a grabar estos temas o hacer reportajes de estos temas? Y no hay más investigación sobre esto, ¿no? O sea, solamente se queda en eso. Y creo que esto nos abre muchos paradigmas a nosotros como historiadores a ver entonces qué está más envuelto, ¿no? No solamente es esos temas. Y sobre todo es eso, ¿no? Que pues la historia oral tiene sus conflictos, ¿no? Y hay que pues ser muy específicos en investigar el tema. Yo como tal, por ejemplo, yo solamente les puedo decir que la investigación que se hizo nada más fue de un tema que escuché casi como tal, como un rumor. Investigué más, por ejemplo, en este caso sobre lo que había sucedido para el periodo y nada más de ahí en adelante pues empieza a ver qué es lo que más involucra a este expresidente y por qué puede ser una cortina de humo, ¿no? Como dice mi compañero, lo que se conoce como cortina de humo. Es decir, algo que quieren esconder. Y en este caso atraparon muy bien a la gente porque sinceramente había mucha gente que sí lo creía. Puede sonar absurdo, pero sí lo creían. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, hablando un poco más, por ejemplo, la leyenda de la Llorona y ya hasta te la llegan a modificar, ¿no? No, que sí, que era una mujer, pero que no abandonó a sus hijos, o sea, empiezan a crearse un montón de cosas que hacen que esto empiece a cambiar, ¿no? Y en los mitos, pues ni se diga. Sobre todo porque si lo vemos así, sí involucra más como una realidad social. Entonces, eso es lo interesante. Ale, no sé si quieres comentar, Alejandro. Ahora sí. Sí, porque tú te vas a desatar ahorita con este tema. Digo, porque pues le sabes más a esto, ¿no? No, lo mío es muy cortito también, como comentario un poco para no meterme mucho en el tema del mito y la leyenda. A mí me llama mucho la atención porque yo ahorita, por ejemplo, lo trato de asimilar con lo que mencionaba Ana de la Llorona. Son, digamos que dos mitos, dos leyendas, como se aprecie, que no sé, yo en lo personal siento que como que de por sí yo soy un miedoso de primera, lo saben todos, pero hay uno como por ejemplo la Llorona que puede dar así, o sea, a ti te dicen la Llorona, viene atrás de ti la Llorona y yo como mexicano te espantas horrible y a correr, pero como chupacabras yo siento que no es tanto de miedo y no sé si esto tenga que ver por el mismo contexto en el que se desarrolló. Digo, en lo personal, habrá como dice Ana, quien sí habrá creído en él, perdón, y pues sí se espanta con eso, ¿no? Pero yo creo que la construcción de su mito tiene tan pocos fundamentos como lo mencionaba Ana, que para nosotros quizás sí se trata de algún personaje pues de la cultura mexicana y así, pero en ese sentido podemos verlo un poco más como algo, pues, un poco más digamos que en la balanza entre el miedo y lo gracioso, no sé si me explico, porque sí, como digo, yo creo que para todos aquí le dicen la Llorona y se espantan, pero le dicen el chupacabras y mira, ahí viene el chupacabra, córrele, no sé, y yo siento que es un poco más como tomarlo a juego, al menos yo lo pienso así, digo, si ahorita atrás lo tengo, pues ya valió madre y me voy a asustar horrible, pero no creo que sea el caso. Y ya por último un comentario ahorita que hablábamos de Scooby-Doo y todo, a mí me da mucha similitud relacionarlo para los que vieron aquí 31 minutos, ya sea de este panel o que nos estén escuchando. Hay un capítulo donde hacen una noticia que creo que nada más les faltó eso hacer en el contexto de los años 90, ¿no? Que en 31 minutos entrevistan al famoso Yeti para para jalar, digamos que audiencia. Y pues termina siendo una farsa, ¿no? Entonces a mí me da risa porque digo, ándale, sí. Era Juan Harry.
De hecho, aquí lo tengo en la computadora porque es creo de mis momentos favoritos de ese programa, cómo sale gritando y todo. Ándale, lo vamos a poner ahí al Juan y Sí, Mega haciendo la no, bulla. y también póngale ese cuate del Aliens, del historiador, güey. Ándale. Ah, Se ve bien, güey. el Giorgio, Aliens. Ese mero. Ándale, eso, una vez de puro churrazo me puse a escuchar uno de esos programas y, güey, en lugar de darte respuestas, te dan más preguntas. ¿Y acaso en verdad fueron extraterrestres? Pero en realidad llegaron, lo sabremos en el siguiente capítulo. A ver si pasa. Pura intriga para jalar más gente. Y bueno, ya cerrando con lo que mencionaba del noticiero de 31 minutos, lo relaciono así porque como digo, a las televisoras quizá lo único que les faltó fue eso, hacer una entrevista de miren, aquí tenemos al chupacabras, vamos a ver si lo podemos tomar aquí en la cámara. Uy, eso hubiera sido la hecatombe para la televisión. Entonces yo creo que en ese sentido también se pudo tratar tanto de una cortina de humo como del mismo también aspecto del rating de las televisoras, ¿no? Porque pues por ahí también sabemos, y no es secreto de nadie, que en ese sentido el periodismo algunas veces cae en lo burdo y pues pudo haber sido una de estas. Y pues nada más. Pues yo creo que ya vámonos porque el rol se va de aquí hasta las 11, entonces nada más les aviso. No, este va a No, ser pero breve. de verdad, igual antes ya de dejar, pues nada más como siempre agradecer a Ana por haber estado con nosotros y por presentarnos su tema. Y pues ya, vas Raúl. Ay, ahí voy al fin. Bueno, no es misterio para muchos de mis compañeros aquí que durante muchos años me creí, pero súper canijo, cosas como de Maussan y todo eso, cuestiones paranormales. Ahorita ya no me las creo, pero pues finalmente ¿Cómo no? quedan como ¿Cómo no que digas que no? quedan todavía los recuerdos y ¿Tú que no todavía... crees que si crees en el PRI todavía? Aquí mi Exacto. camarada no se perdía ningún domingo de tercer milenio. Es más, cada que pasaban Ninguno. Hiperllanta era su parte favorita. Sigue creyendo en Carlos Trejo, imagínate. Tenía las revistas de Qué Maussan, Bueno, de hueva. podemos decir que hace rato tuvimos al chupacabras, una breve visión, unos ojos misteriosos por ahí aparecieron. Ah, No sé de quién hablas. Yo tampoco, no sé si se metió por ahí en una cámara así, nos hackeó, Sí. yo qué sé. Era Java de Hawk ese mendigo, pero bueno, vamos a continuar. No, no te aguantas, estás de chillón, pinche Jacobo. Ya sé. Bueno, ya. Y Lupita, bueno, no, eso no. Bueno, vamos a comenzar. Investigando un poco acerca del tema en las revistas y libros que tengo sobre el tema, indagué en algo que es cierto. Muchos investigadores dicen que hay una leyenda, no sé si sepan, en el norte y en el sur de los Estados Unidos que se llama el Wendigo, no sé si lo han escuchado. El Wendigo, no lo he escuchado, bueno, el Wendigo es una criatura... No, ilústranos. Se ha descrito como una especie de venado extraño, como si tuviera cuerpo de hombre, alto, grande, que es una especie de charro negro donde tú puedes pactar con él cosas y te da riquezas, ¿no? Pero también llega a atacar animales y a los hombres. Y de hecho, las comunidades indígenas del norte del país creen mucho en el Wendigo. Y cuando digo mucho, mucho, porque hasta tienen estatuas de él, de esta criatura. Pero si lo comparamos con el mito del chupacabras, realmente, pues, son la misma criatura o prácticamente es la reinterpretación de la misma. Ay, ahí Alejandro me está poniendo la imagen del Wendigo. Ese es el Wendigo. Ya lo vieron ahí, esta cabeza muy extraña. Es un animal muy raro. De hecho, si vas al norte y dices Wendigo, muchas comunidades y muchos incluso también campesinos de la zona te van a decir que lo han visto, porque ha habido muchos avistamientos de esta criatura muy rara. Entonces, es una criatura que es muy similar al chupacabras y podemos decir que tiene como que esta simbiosis, ¿no? O sea, como que parece ser que ahí podemos encontrar el surgimiento de esta leyenda. Ahora, en México, durante los 90 surge la famosa, surge el fenómeno ovni como tal. Si lo vemos como historia, en México solamente había habido fenómeno ovni estudiado como tal desde los 70s, 80 y eso con un señor que yo no sé si lo conozcan, que es Pedro Ferriz Santa Cruz. Es un señor que, bueno, su hijo es Pedro Ferriz de Con, ahí mendigo, comunicador bien horrible que nunca dice polémicas veces Pedro Ferriz de Con, pero bueno, Pedro Ferriz Santa Cruz fue el que da precisamente cuerpo al fenómeno ovni en México, pero quien llega y quien hace su desmadre aquí es Maussan.
a partir del eclipse de 1991 empieza pues a promocionar estas cosas, ¿no? De que los ovnis y que la fregada. Y el primer caso que agarra es el chupacabras, precisamente. De hecho, yo en el grupo, y anda, te lo voy a pasar, de hecho después, Maussan fue en el 97 a Italia y fue a promocionar este caso del chupacabras allá, fue a Italia y fue a un programa y dijo, oye, pues es que aquí en México están ocurriendo estos ataques, es una criatura dimensional, ¿no? Últimamente ha dicho que es una criatura dimensional, ya no es un extraterrestre como lo decía antes, ¿no? Entonces ahora dice que es una criatura dimensional y no sé qué más. Entonces pues él le da un poquito de más fama al chupacabras y le da la forma de extraterrestre. De hecho, las descripciones de extraterrestre vienen de Maussan, no vienen de descripciones de la gente como tal. Bueno, sí, pero la descripción como alien es Maussan el que le da esta forma, ¿no? Y que empieza a decir, no, es que es una criatura. Y entonces todos empezaron con el imaginar el Yeti ahí. Alejandro está mostrando al Yeti de 31 minutos ahí. Bien, ahí lo pondremos en edición. Pero bueno, para que vean un poquito la imagen más clara. Pero entonces es esto, ¿no? Y bueno, también decir que los ataques del chupacabras no han cesado, ¿no? De hecho, recientemente, hace 2 semanas, estaba leyendo que en Nuevo León volvieron a atacar animales de la misma forma que el chupacabras, 2 hoyitos aquí en el cuello, no tenían nada de sangre y pues los pobladores estaban muy asustados porque decían que era una especie de animal grandote el que estaba atacando a sus animales. Y bueno, dentro de la cultura popular hay una película muy chistosa que les invito a que la vean, que se llama La leyenda del chupacabras, que es de parte de estas series de las películas de las leyendas de La Nahuala, La Llorona, Las momias de Guanajuato, El Charro Negro. Y hay una curiosidad que yo le estaba diciendo a Alejandro. Si ustedes ven al pelón con el paliacate, ¿a quién se parece? A Morelos. ¿A quién? No, A Morelos. ¡No, hombre! es que estaría en Halloween. ¿Ya ven a quién se parece el personaje? Incluso, si ustedes ven la película, van a oír que tiene un tonito así. Así habla el personaje. Ah, ya. ¿A quién se parece? A Salinas. Entonces, bueno, la A tu película papá, Salinas. toma la leyenda del chupacabras y la traslada a la guerra de independencia, porque sale incluso Matamoros ahí. Entonces se supone que el chupacabras es parte de estas, otra vez volvemos a las tribus del norte, ¿no? Perdón, a los grupos indígenas del norte, y se supone que es parte de su folclore, ¿no? Y que pues esta persona capturó a los hijos del chupacabras y el chupacabras los quiere recuperar, pues, ¿no? Y es una película muy, muy buena, creo que es de las mejores de esa saga, la del chupacabras, y entonces otra vez retomamos esta idea de que la política está ligada a este monstruo, ¿no? Recomendadísima también. Y ya por último, de películas del chupacabras, hay una que hizo Sergio Goyri que es malísima, no, horrible. Horrible, pero ese güey todo lo que hace es malo, güey, hasta canta, bueno. Hasta güey cantando, sí, canta, pero canta horrible. A ver, pero a ver qué Bodrio hizo. No, es una película que se llama El Chupacabras, se supone que es la cacería de este monstruo, ¿no? Pero está horrible, yo de verdad no toleré media hora de la película porque está horrenda, está mal grabada, en serio, el guión está malísimo. Es un churro de esos que te encuentras ahí en la comercial mexicana por 10 pesos para que te lleves ahí, ¿no? A tu casita y las disfrutes ahí, ¿no? Pero no se disfruta. Y bueno, también se me estaba olvidando el capítulo que hizo lo que la gente cuenta sobre el chupacabras. También es interesante. Ese era el que te iba a decir, güey. Es buenísimo, güey. Bueno, 2, 3, ahí está rarísimo. Ay, el crítico. Sí, es el cinéfilo. Es extraña, ese capítulo es extraño porque al final te deja como que el cuate va a cazar a más chupacabras en otras regiones, ¿no? Un final medio abierto. Sí, güey. Sí, pues agarra su protección y se va, dice, no, es que en otro lado está atacando el mismo monstruo. Va y lo ataca, pero esta vez relacionan al chupacabras con un nahual. Entonces, como que ahí también es rarísimo, es raro, la forma que le han dado al chupacabras. Entonces, pues al final de cuentas, en el chupacabras se combina la cuestión política, la cuestión, pues también social, como lo dice Ana, y pues también chocan este tipo de investigaciones extraterrestres que le dan la forma final, ¿no? Al monstruo como lo conocemos como tal. Y bueno, no sé quién quiera dar reflexiones finales sobre el tema por aquí. ¿Alguien? No, pues que, mira, fíjate, es un tema que no ha pasado de, que no,
por el que no pasa el tiempo, porque fíjate, aquí nos tiene dando más de qué hablar, intercambiando puntos de vista y hasta tu aburrida cultura pop, Raúl. Pero pues también eso es parte de, ¿no? Es parte para entender a este pinche animalejo feo. Y pues yo digo que sigue siendo un pinche churro eso. Yo en alguna ocasión en mi infancia llegué a escuchar que el chupacabras y muchas veces en algunas ocasiones no nos dejaban salir porque pues por andar por ahí merodeando, ¿no? Pero que yo sepa nunca llegó a la ciudad, ¿verdad? Bueno, o por lo menos no se paraba por Iztacalco o Ecatepec, porque esto es una pendejo el chupacabras. Aquí los picamos, papi, sí, aquí hacemos una birria, papi, aquí birria, ¿no? O sea, fíjate, nada más iba a los pinches ranchos y allá, eso sí. Sí, pero, mi rey, o sea, que se acercara aquí a Iztapalapa, güey, al Aragón, a Chilpancingo. Se muere de hambre, güey. Le sacamos una y otra, güey, pues me lo matan y lo hacen carnitas y aparece en la barbacoa, güey. A Michoacán, güey, lo hacen carnitas, güey. Le sacamos el filero y hacemos una barbacha. Pero mira, güey, aquí nos tiene dando más de que hablar. Entonces, Anita, pues la verdad es que qué valor en agarrar un tema así, ¿no? Sí, pues es que la verdad no es fácil, güey. La verdad, y menos para una investigación. Está muy chido y sigue abonando más a la historia. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, otra cosa también ahí recalcar, las fuentes disponibles realmente, pues se puede basar, por ejemplo, en las revistas que salieron ahí en los 90, el sensacional de Lo Desconocido, la misma de Tercer Milenio, Alarma, Contacto Paranormal y Conexión Paranormal, bueno, que era española, pero también sacaron reportajes de la criatura, pero pues es que, híjole, difícilmente puedes hacer historia con fuentes que luego discrepan mucho y no tienen bases. Pero, bueno, Giovanna, por favor, disculpa la interrupción. No te preocupes. Bueno, Ana, la verdad, mis respetos por, como dice Mir, por agarrar una leyenda y aunarla y darle contexto histórico. Esto es algo que es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil de hacer. Yo de por sí estoy teniendo problemas ahorita simplemente para dar contexto histórico a una obra artística, para un proyecto de Norteamérica. Es difícil cuando se trata de este tipo de cultura pop, de mitos urbanos, como le quieras decir, y que lo hayas hecho, que haya sido un proyecto de trabajo, me parece súper padre. Me gustaría leerlo completo, luego lo voy a leer. Pero felicidades, neta. Sí es muy interesante cómo lo logras unir a la historia contemporánea de México. Y pues también me vienen muchos ruidos de muchas cosas, de lo que comentan mis compañeros de cómo se atreve el chupacabras a venir, no sé, acá a Ciudad de México. No es bruto. Y me recuerdan otras cosas, por ejemplo, en San Luis Potosí. Tienen una como leyenda, cuento, que a cierta hora salen unas bolitas de fuego que les dicen que son las brujas y que a esa hora ya no tienen que salir los niños. Pero esto se empezó a popularizar cuando llegan los del narco a reclutar chavos, por así decirlo, o a bien secuestrarlos. Entonces ya no salgas, que porque las brujas te van a llevar. Pero pues ¿cuáles brujas, no? Entonces, ¿qué onda con la máscara? Lo mismo le decimos. Protégeme. Es de ya guarda eso, niño. Ya guárdalo. Ya. Sí, te ves así raro haciendo tus fetiches todos extraños, Raúl. Así no vamos a tener ya invitadas, porque gracias, Gio, por tu comentario. ¿Alguien más? Dice Leonardo que las máscaras son cultura de parte de la cultura mexicana, pero que es raro verlo en la mano de una persona. O sea que eres bueno, Raúl. Anda, sí, mejor póntela. Nos privamos, ¿va? Anda, por favor. Chale, iba a decir algo. ¿Puedo decir algo? Bueno, a ver, Ana, tantito. Ok, Gus. No, que hable Gustavo y ahorita hablo yo. Ajá, Gus, échale. No, pues... Güey, yo no sé cómo a los extranjeros les gusta esa leyenda, güey. O sea, teniendo leyendas que sí te pueden dar miedo de verdad. Tenemos a La Llorona, güey, no sé, el Charro Negro, algo así que te sugestione. Gus, es parte del Tratado de Libre Comercio, güey. Viene incluido en el paquete.
Espérate, güey. Por ejemplo, lo de las brujas, güey. O sea, yo de morrito escuchaba historias de brujas por acá, por donde digo, verga, güey, no mames, está cabrón, güey. O Sí, las muchísimas cuevas del diablo que hay a lo largo de todo México, porque por donde vivo también hay una cueva del diablo, déjenme decirles, que por cierto conecta con Roma. Y, güey, se meten con el pinche monstruo más pinche culero, güey. No mames, hubiera estado mejor que hubieran agarrando al pinche animalito ese raro del video de ¿qué onda, banda? Acabo de venir de corretear un animal, que alguien me diga. Güey, hubiera estado más vergas, güey, hacer algo de eso, güey, que... No mames, pinche chupacabras, güey. ¿Esa mamada qué, güey? Pero bueno, el tema estuvo muy, muy chido, Anita. En serio, muchas gracias por venir. Mira, estoy sonriendo. A eso se vio raro, pero es para que le dé miedo a la audiencia. En fin, muchas gracias por venir, Anita. La verdad, mucho gusto de verte. Ay, 2 años sin platicar, ¿verdad? Ya vamos para 2 años. Gustavo, parece que eres de la Fundación Michumau, no manches, quítese el filtro. Güey, no es filtro, es que apagué la luz. Bueno, Ana, por Ana, favor, Ana. tu emoción despida. Ya, güey, ya sí está bien, güey. Bueno, pues gracias a ustedes por invitarme. Como les menciona, este tema como tal no es a lo que me enfoqué en la universidad. Fue un tema que pues llamó mi atención en una clase que llevábamos. La verdad, esto es como un paréntesis extra. Les agradezco a ustedes mucho por pues esta plataforma que ustedes abrieron pues a nosotros como nuevos historiadores. Como tal, mi crítica siempre ha sido hacia la enseñanza de la historia, ¿no? Es decir, estos temas abren muchos paradigmas para que se involucren en los temas tradicionales que nosotros sabemos como tal, que lleva la historia, ¿no? Es decir, podríamos involucrar varios temas que hacen que estos temas se enriquezan, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención su programa, la verdad. Comentándolo una vez con Sergio, se lo dije, creo que nos dan nuevos temas que hacen que pues nosotros como historiadores indaguemos más, ¿no? Y eso es lo interesante, que no solamente la enseñanza de la historia tiene que ser siempre rígida y tradicional, hay que olvidarnos de eso, hay que quitarlo y hay que quitárselo a los próximos historiadores que no solamente se enfoquen en los mismos temas, como siempre, porfiriato, revolución, independencia, Haciendo, pero hay que luchar. sino que hay otros temas y lo bueno es que ustedes le están abriendo pues esta visión a otros compañeros, ¿no? Que creo que que no solamente pues se queden en eso, ¿no? Sino que se indague más y que estos temas podamos introducirlos en nuestras clases de historia como, bueno, en este caso no sé ustedes, pero yo como futura docente. Entonces, eso es interesante. Y en verdad se los agradezco mucho y gracias por pues echarle esta miradita a mi trabajo. Como tal, pues no lo terminé, así al 100 porque hubo, obvio, por ejemplo, si ustedes lo leyeron, pues varios errores ortográficos al escribir, al narrarlo, pero creo que el tema como tal sí los deja un poquito ver esta visión, ¿no? Como ustedes lo dicen, a chupacabras es como un chiste, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede ser que la gente sí lo crea? ¿Cómo puede haber cosas de esta magnitud como chisme, yo lo digo como chisme, que haga que a la gente la introduzca en estos temas, ¿no? Y sobre todo que yo me quedo con esto, que hay veces que estos casos que pasan, y en verdad tengo muy grabado lo que pasó actualmente con las redes sociales, hacen que la gente no vea otro mundo, ¿no? Otras cosas que estén pasando, que se quede siempre estancado en lo mismo y no se ponga a ver más allá de lo que hay. Entonces, yo eso invito, gracias a ustedes, a esta plataforma que están dando, a que investiguen, ¿no? Que no solamente se queden con lo que hay, no solamente se queden con lo que les dan su maestro en su salón de clases.
y que si su maestro les está dando esa información y a lo mejor ustedes dicen ya es del todo verdadera, pues no es toda verdadera, hay más cosas que lo involucran y eso hace que la historia se haga muy rica como tal, ¿no? Que hay muchos críticos, hay muchos historiadores que hacen que esta historia crezca. Y gracias a ustedes, compañeros, porque ya recuerden cómo está ese debate, que me hayan invitado, me da mucho gusto haberlos visto. Ya tiene muchísimo tiempo que no habíamos cruzado palabras, ni una miradita, ni nada ahí. Pero ojalá que todos ustedes estén muy bien, que en sus casas estén bien. Y les mando un fuerte abrazo porque los extraño muchísimo y esperemos que salga pronto la fiesta. Bueno, Ana, la verdad, un placer conocerte. Espero conocerte en persona muy pronto y ver que quieras ser docente me pone contenta porque yo la sufrí con profes de historia y siempre me gustó la historia, pero al final llegué a tener unos profes que dije, no, sí, de aquí soy. Y que tú tengas esa ansia, tengo otra, bueno, quisiera ya poder llamarte amiga más que compañera. Tengo una amiga que me dice, yo quiero estudiar historia para que dar clases y que mis alumnos digan, gracias a esta maestra me gusta la historia. Y además, otra cosa muy padre que decías ahorita que dijiste de lo del lenguaje inclusivo, aquí en México, desde antes que empezara todo este rollo, somos súper inclusivos. ¿Por qué? Porque nos hablamos de güey a güey. Y eso es todo. Y como tú dices, el chismecito pega y las personas que son chismosas y los historiadores sobre todo, somos chismosos. Entonces, a quien diga que no le gusta la historia y si es chismoso, sí te gusta la historia, amigo, nada más que no lo ves de la forma correcta. Ese sería mi comentario y de verdad, Ana, mucho gusto, un placer. Me encantaría conocerte más, cualquier cosa. Te pueden pasar mi número cualquiera de los chavos. Que ya lo tienen en el grupo, o si estás en el grupo, pues ahí me vas a encontrar. Un gusto, de verdad, me encantó tu tema y espero que pues te inviten más seguido, porque yo aquí no mando, pero espero estar mucho tiempo aquí con estos compañeros cotorreando y aprendiendo de ellos y también esperando yo aportar un poco más. Pues mientras no la hartemos, sobre todo el director. Raúl se autodenominó el director. O sea, está pero por así atropellado de la cabeza, pero todos estamos un poco locos. No, Raúl está completamente loco. Ya le vamos a dejar, pero bueno, yo quiero darle mis felicitaciones a Anita, que se animó a comentar su trabajo y pues yo creo que ya no hace falta que diga que no se dedica a estos temas, ¿no? Con decir que le gustó y que lo quiso desarrollar, con eso está excelente, porque creo que es un buen trabajo si se sabe abordar y creo que ya lo hizo puntualmente. Entonces, Anita, un abrazo, de ahí ya te extrañamos, ya hacía falta vernos y que te chocáramos en las clases, que por cierto ahí siempre te fastidiamos porque nunca nos callábamos, pero especialmente Raúl y el Emirson, ¿no? Y también ahí... Y yo también, yo lo reconozco. Así es. También el Gustavo, nuestro Guapo también, y por ahí también de extenderle una calurosa bienvenida a Giovanna, ya no lo mencioné al inicio, que se integra con nosotros, y pues bueno, espero que disfrutes el viaje, y como lo dijo Ale, esperemos que no te fastidie tanto Raúl, porque este cuate, de verdad tenemos una calurosa bienvenida y una disculpa por parte de todos a nombre de ese güey. Muchas gracias, la verdad es que de todos. No saben cómo me la he pasado en este ratito. Con Emiro, que fue con quien le dije, ¿sabes qué? Me llama la atención el proyecto porque invitó a un profesor que espero que tengamos pronto, que me emociona mucho, no voy a decir nada por si lo quieren añadir, pero viene un profe grande, poderoso, que muero porque sea nuestro invitado, y le digo, oye, me interesa, ¿qué onda? ¿Puedo participar, aportar en lo que sea? Y me va dando la gran sorpresa de, ¿sabes qué? Nos interesa tenerte como miembro permanente para aumentar las voces femeninas. Y yo, bueno, yo te puedo aportar con esto y con esto. Y si me aceptan, un gusto.
No tengo ningún problema, como ya les dije, con convivir con hombres, no me molesta cómo hablan, las groserías ni nada. De hecho, me relaja porque no tengo que estar de damita ni nada. Eso es súper cool. Anita, yo espero que si vuelves a estar aquí un día no digas, ay, esta chava está bien mal de su cabeza. Pero no, es muy ameno. Para mí es muy ameno estar aquí con ustedes. Es súper relajante. Me ayuda a apreciar, a querer más historia, porque siempre es bonito verla de otra manera y no con todos puedes platicar de esto más que con los de la carrera luego, no todos se animan, no empiezan como de, ay, ya vas a hablar de eso, así de, qué hueva, y tú así de. Pero aquí sí se puede, es muy bonito y quienes nos vean espero que lo disfruten. Y Muchas Ernesto gracias a todos por nos darme la bienvenida. Va, Anita, muchas gracias por ser la expositora el día de hoy. Ya sabes, se te estima, se te tiene siempre presente. Esperemos ya pronto podernos volver a ver. Ya, bueno, ya aunque ya la mayoría vamos de salida, pues también, digo, no estaría mal volver a verse una vez más. A Giovanna, pues bienvenida al equipo. Abróchate los cinturones porque luego esto se pone bastante intenso. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven y pues esperemos contar con su like, su comentario, que los compartan y que nos sigan en este proyecto que hicimos al principio así como a ver si pega y parece que ya está pegando, ¿no? A ver quiénes lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron para que no te quedes con las ganas? A ver, ¿quiénes lo hicieron? Todos lo hicimos. El No es padre cierto. fundador, Yo. ¿Verdad que sí, George? el Clark Kent. Sí, claro, yo. Jacobo Navarro. Navarroski. Esperen próximamente más contenidos en TikTok, porque eso ya lo hablé con el autonombrado dictador de esta comunidad. Perdón, con el jefe. Esperen Sí, dilo, explotador, TikTok. explotador. Esperen contenido de TikTok, porque esa plataforma, a partir de mi llegada, espero que reviente poco a poco. Yo soy mala, pero me gusta echar relajo. Pero eso es bueno. Y espero que ayude a darnos difusión. Al rato me voy a conseguir unos de esos carteles de suscríbete y así, no sé. Como el de Gus, mira el de Gus, ahí te dice suscríbete. Ahí, No, yo pero a su quiero de esos página de de letra Igusi, ¿eh? Hey, de esas Gusi. páginas de Pero letritas. este del fondo es para el de cartelones. Igusi, ¿eh? Está el logo de Historia en Caliente, maestro. Ahí está la fogatita, Sí. ¿Eh? que No, yo porque sí soy tú la dices. fogata. Ahí está, el logo de No, Historia en porque Caliente. tú dices, porque no se ve ahí atrás. Ahí dice, Bueno. Igusi, ahí se ve. O sea, yo tengo mi almohada aquí de mis friqueses. Hogwarts. Obvio, soy Gryffindor, nací el 31 de julio, pocos saben, ese día nació R.J. Rowling, la autora de Harry Potter, igual que Harry Potter, luego también cuando dicen de Salinas de Gortari en el 95, el Chupacabras en el 94, yo, a ver, aguante, eso fue 2 años antes de que yo naciera y sigue vigente, está padrísimo, y me quedé así como que, Dios, ya estoy vieja, yo voy en 6º trimestre de la carrera. Siento que me voy quedando, pero Ay, yo voy en tercero, no te preocupes. El Emir se fundó en la escuela. Exacto. sí, ahí. como sea, está padrísimo, me Le voy a encanta, perpetuar. amo la UAM, me enamoré de la UAM, la verdad. Desde que se fundó está Alejandro en la clase de música latinoamericana. Después de esta catarsis, después de toda esta Bueno, ya, explosión a ver. de sentimientos tan hermosos, Ya, Pasa, por favor. eso Bruno, va a por ser favor. fuera del A aire. finalizar ya. por favor, pasa ya a cerrar esta hermosa sesión espiritista. Sí, así es. Y bueno, pues este fue el segundo tema de Octubre del Terror. Esperemos que les haya gustado. Por cierto, saludos ahí a Cristian Martínez, que es un cuate que tiene ahí una escuela en el Estado de México, que nos pone con estos podcasts, los está recomendando con sus alumnos. Muchas gracias, de verdad. Perdónanos por las palabrotas y todo eso, pero pues, bueno, ahí es parte del Ay, proceso, para que se ¿no? curtan. Exacto. Bueno, saludotes ahí a Gabriel. Jorge. Bueno,
Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok, pues ya saben, ahí ya, bueno, ahorita ya somos más de 100, esperemos que cuando se publique esto sean más todavía. Saludos al Gengus. Raza. Suscríbanse Yo ahí a quiero Hey mandar Gusti. un saludo a una persona que prometió ver este video en cuanto salga y ver otros videos, que es un profesor que también espero poderlo jalar, es de la UAM Xochimilco. Posteriormente les voy a comentar, él es historiador. Coleguita. Saludos. Coleguita, está haciendo doctorado, viene bien fuerte en su carrera, es un súper profe y un gran amigo mío que espero poderlo jalar. Le mando saludos porque me prometió ver este episodio. Y a otras cuantas personitas que espero que sí lo vean y me cumplan su promesa de verlo. Ahora le cumplen a Giovanna, bueno, pues, entonces pues ya síganos en nuestras redes sociales, por favor, y bueno, nos despedimos, esto fue Historia en Caliente, hasta luego. ¡Adiós!